Obstürmt oder schneit und die Sonne uns lacht, der Tag wird heiß oder eiskalt. Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como InThePilot, en Facebook como The Pilot Face, en Twitter como ThePilot y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, The Pilot TV. La tarde de hoy es una tarde muy agradable, estamos con Francisco Tudela. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí en mi programa por primera vez en esta segunda temporada de The Pilot. Y bueno, vamos a conversar bastantes temas que han acontecido de coyuntura y también de historia política. Entonces, comencemos. Esta semana le hemos dado seguimiento a un tema que es la exhumación de Francisco Franco. Definitivamente debes estar enterado. Se ha comunicado al pueblo español que el día de mañana, a las 10 de la mañana, 10:30, va a ser la exhumación del generalísimo. Entonces, ¿qué opinión tiene a ti lo que está sucediendo? A mí me parece que a los muertos hay que dejarlos descansar. No se puede perseguir políticamente a la gente más allá de la tumba. En la guerra del Peloponeso, de Tucídides, hay un incidente de los atenienses conquistando una isla, pasan la población a cuchillo y luego cometen el mayor sacrilegio, desentierran a los muertos y los tiran al mar. Imagínate. Con lo cual eliminan todo rastro de la cultura de esa isla. Desenterrar a Franco en ese sentido es mantener viva la guerra civil. Así es. La guerra que terminó en 1938. Y por otro lado, es contrario al derecho canónico, porque es una basílica, el Valle de los Caídos, y el cuerpo es res sacra, o sea, es un sitio sagrado. No, y el cuerpo es sagrado, También, el cuerpo de los supuesto. muertos enterrados Sí. en un cementerio católico o en una iglesia católica son sagrados y no pueden exhumarse por enemistad política. Yo comprendo que la familia puede exhumar el cuerpo de un pariente muerto en el extranjero para traerlo a su país, para que esté con el resto de su familia, pero exhumar a alguien por animadversión, por odio político, muestra el clima de nihilismo cultural en el cual vivimos en esta época. Así es, sobre todo que sabemos que esta exhumación es impulsada por la izquierda. Es neomarxista, impulsada por los Sánchez. derrotados en la guerra civil, Así es. que buscan una venganza post-mortem, por decirlo de alguna manera, que es simbólica, que me imagino que es importante en el inconsciente colectivo de Es España, correcto. que Sí. es una monstruosidad, ¿no? Así es, coincido plenamente. Veamos un video de Santiago Abascal, que él es el líder de Vox, De la Vox. agrupación política española de derechas, y bueno, él se manifiesta sobre todo este asunto, da su opinión y su descontento, sobre todo, su disconformidad con esto que está sucediendo, que está dividiendo a los españoles y sobre todo que es usado con fines políticos. Es que es Fines un acto de políticos, barbarie. sí. Así es, estamos en pleno clima electoral, que Sánchez no ha logrado pues los votos, no ha logrado el consenso para él instaurarse como gobierno. Tienen que ir de nuevo a elecciones, todos se fueron, ¿no? Los parlamentarios tienen que volver a elegir parlamentarios y si ellos se ponen de acuerdo, eligen un nuevo presidente en España. Entonces, esto le conviene bastante a la izquierda. Pero no es una decisión solo del gobierno, sino que hay una complicidad con la jerarquía eclesiástica española que ha merecido la protesta del abad del Valle de los Caídos. Así es, veamos el video de Santiago Abascal. Analistas. Y bueno, como ya escuchamos, las palabras de Abascal han sido bastante contundentes, bastante firmes en su negativa a que esto suceda. Él, la verdad, lo ve muy mal porque se está utilizando vilmente la figura de una persona que está descansando en paz y en un lugar donde han quedado enterrados personas de ambos bandos, republicano, Bueno, es un nacional. cementerio, la basílica es al mismo tiempo un cementerio para republicanos y nacionales, Exacto. para los dos bandos de la guerra civil. Esto es puramente político, forma parte de la guerra cultural gramsciana que lleva a cabo la izquierda contra los
digamos, contra los españoles no politizados, contra los españoles que se desenvuelven dentro de sus tradiciones y que son atacadas por estos actos, que no solo se limitan a desenterrar el cadáver de Franco, sino que van más allá a volver a pelear la guerra civil bajo la figura de la memoria histórica, dándole una estructura completamente distinta a la que tuvo en la realidad. Y eso me hace acordar algo que también sucedió en nuestro país, la memoria histórica. Tú lo mencionas, aquí también no hay el lugar de la memoria, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿No es lo mismo acaso? Es la estrategia del neomarxista posmoderna, o sea, la idea, cosa que advirtió George Orwell en un ensayo y también en su novela 1984, o sea, el uso del lenguaje, el modificar el lenguaje, el modificar los textos, el crear una nueva versión de las cosas, es el instrumento de esta izquierda gramsciana, posmoderna, culturalmente nihilista, porque relativiza todos los aspectos morales de la vida y al final la gente termina no creyendo en nada. O sea que el efecto es tremendamente negativo sobre las personas a las cuales logra influenciar. Totalmente, y además recordemos que el generalísimo Franco, él pues a sus 76 años nombró de sucesor a Juan Carlos, al rey emérito, y bueno, eso también a los españoles los divide en opiniones. Hay quienes están a favor de la monarquía y hay quienes también quieren destruirla. También eso sería un gesto político para dejar mal a la monarquía, para hacerle cierto daño. Hay varios elementos acá que son importantes. El primero de ellos es el alzamiento nacional en julio del 36, y ese alzamiento no es contra el gobierno legítimo de la República, sino que el gobierno de España ha sido usurpado por la violencia por el Frente Popular y están ejecutando a la gente en las ciudades de España, están metiendo presos a los intelectuales opositores al Frente Popular. Vienen los famosos paseos, los asesinatos, en fin, y el alzamiento se produce después del asesinato de Calvo Sotelo, cuando en la práctica ya no hay Estado de Derecho en la República Española. Entonces es muy importante fijar la fecha del alzamiento, no como un alzamiento contra una república legítimamente constituida, puesto que Franco sirvió a la República y estuvo al mando de las fuerzas militares que impusieron el orden en Asturias el año 34, sino que era contra el gobierno desnaturalizado de la República, que ya no era el gobierno que el pueblo había elegido, sino que había sido usurpado por los comunistas. Es correcto, coincido en ese punto. Y también, ya que mencionaste a la Iglesia, también hay otro punto aquí en esta exhumación, el fin eclesiástico, ¿no? Tumbarse a la cruz más grande del mundo. Así es. A la larga. Eso es en el Valle de los Caídos, probablemente el proyecto final es derribar la cruz. ¿Y derribar la cruz por qué? Porque el Papa, durante la Guerra Civil, le da una bula de cruzada a España, o sea, la lucha contra el comunismo, que era la negación de todos los valores de la tradición española, era vista como una cruzada. Esa fue una guerra que se peleó en ambos bandos por una visión del mundo. De un lado, la visión del secularismo agresivo, ateo, del comunismo, del socialismo, del anarquismo, y del otro lado, la defensa de los valores tradicionales de España, de la religión católica, de los toros que fueron prohibidos durante la República, en fin, de todas las manifestaciones culturales de la vida española y de las convicciones de los españoles. Y esto dividió España en dos. Así es, y ahorita lo podemos ver a gran escala. Lo que se incubó en aquel entonces ha vuelto con mucha fuerza, lamentablemente, para hacerle daño al espíritu y a la nación española en general, de ambos bandos. Bueno, la lucha sigue siendo la misma. Sí. O sea, aquella lucha del año 36 con estos dos bandos, unos defensores de la tradición, otros defensores de la revolución en términos absolutos, sigue dándose hoy en día. Todas las confrontaciones que vemos en América Latina en este momento
son de esas dos fuerzas, pero estas dos fuerzas han mutado en sus formas. Lo que en el año 1936 era la defensa del proletariado y el stalinismo es hoy el neomarxismo gramsciano y la defensa de las minorías, por ejemplo, Totalmente. de género, LGTB, de la ecología, del ambientalismo, etcétera. Ese es el nuevo proletariado. La lucha cultural, reemplazar la lucha de clases por la lucha cultural, según ellos. Y esto se produce en mayo del 68 en Francia, y con gran desprecio por el proletariado, al cual la izquierda francesa, a partir de mayo del 68, y de ahí poco a poco la izquierda mundial, consideran que se ha aburguesado. El hecho es que el proletariado español vota por Vox y el proletariado francés vota por el Frente Nacional. Imagínate, las vueltas que da la vida y quienes al final son los que representan al pueblo, a la clase obrera, al trabajador de a pie, al ciudadano. Es que el trabajador, el obrero, el campesino, tienen algo que está fuera de los ideales globalistas. Esto no es un cosmopolita, es un hombre que justamente está arraigado en su cultura, en su país, y además es un hombre que no tiene los medios para irse, y entonces va a defender lo suyo. Y súbitamente ha descubierto que el comunismo no defiende lo suyo. Por supuesto, se da cuenta que el comunismo no es nacionalista, sino es internacional, como diría el buen Henry Ford. Y bueno, para finalizar con esto, definitivamente aquí hay muchos intereses políticos internacionales en esta exhumación, y definitivamente a partir de mañana, si es que se da lamentablemente esta exhumación, pues España se va a poner en una situación bastante crítica, no solamente a nivel político, sino a nivel social. La reconciliación es una provocación. Sí, totalmente. Es una provocación. Totalmente. ¿Y qué sigue después de esto? ¿José Antonio Primo de Rivera? Bueno, lo que va a seguir es el desmantelamiento de la basílica y también probablemente una intensificación de la nueva versión de la memoria histórica. Como ha sucedido en el Perú. Y como continuará sucediendo, porque es un proceso continuo de la guerra política cultural que llevan a cabo estos grupos revolucionarios, cuyo objetivo final sigue siendo el mismo, el socialismo radical. Lo que pasa es que su discurso ha cambiado y hoy son defensores de otras causas que la del proletariado en el pasado. Es correcto. Y bueno, esperemos que esto no le haga más daño a España del que ya están sufriendo. Pasando a otro tema, conversemos ya sobre algo histórico, el imperio incaico y el virreinato español. ¿Cómo tú ves esta transición de imperio, de incanato, a virreinato? Encuentro que el imperio incaico era una proeza. Toynbee dice que de las 21 civilizaciones que hay en el mundo, la única civilización en todo el hemisferio sur es la del imperio de los incas. Sus redes de caminos, sus fortalezas, sus tambos son admirables, pero fue un imperio para esa época, para la antigüedad, digamos, precolombina, de corta duración. Fue un imperio que duró 100 años exactos. Y eran conquistadores también. Y los pueblos son juzgados por los incas para crear este imperio, porque los imperios no se consiguen por adhesión, sino por conquista militar. Naturalmente no todos estaban contentos. Y entonces cuando llega Francisco Pizarro, los tayanes, los huancas, los huaris se pliegan a los conquistadores para liberarse del yugo incaico. Y inicia, dice Oswald Spengler, que uno de los momentos estelares de la historia universal es el encuentro de Pizarro con el Inca Atahualpa en Cajamarca. Y efectivamente, porque implica la fusión, el mestizaje y la fusión de de varios pueblos, no solo de dos pueblos, pero sí de dos cosmovisiones, la cosmovisión andina y la cosmovisión hispana, para crear una nueva nación que es el Perú. El primer nombre del virreinato era Virreinato de Nueva Castilla, pero al poco tiempo es Virreinato del Perú, porque el Perú es una entidad nueva y es un reino, no es una colonia.
Y entonces, evidentemente, nadie niega que había una jerarquización social. Por supuesto, como todo imperio, como como el todo imperio romano. Correcto, una estructura. Pero el imperio español en el Perú, el virreinato del Perú, tiene una duración mucho más larga que el imperio de los incas, porque llega a tener casi 300 años y es el crisol donde se forja la cultura peruana. Claro que sí, y ahí podemos ver el mapa, cómo se expandió el territorio de nuestro Ese Perú. mapa Mira, es un mapa ya de finales 1810. correcto, porque el virreinato del Perú inicialmente va desde Panamá hasta Tierra del Fuego, Así es. cuando recién es fundado. Era así. Era enorme, ¿no? Y hay muchas instituciones que sobreviven hasta el día de hoy que se cree comúnmente que son de origen incaico y no lo son. Por ejemplo, las comunidades campesinas, antes comunidades indígenas, esas comunidades, y hay un ensayo de José María Arguedas muy interesante sobre eso, son las comunidades de Castilla trasladadas al mundo hispano-peruano en el siglo XVI. Y eso genera una organización social que no tenía antes el mundo agrario andino. El mundo agrario andino vivía disperso en las laderas de las montañas, el fondo de los valles no era cultivado, los andenes aprovechaban la gravimetría, pero digamos toda la tierra del fondo del valle no era utilizada, y la nueva organización permitió el uso integral de la tierra cultivable del Perú, ¿no? Y naturalmente generó una cultura que es muy propia, que es muy nuestra, que es el Perú. Hoy día podemos ver, en fin, manifestaciones en octubre como el Señor de los Milagros. La feria. Esas manifestaciones vienen del siglo XVII. Y la feria taurina también la tenemos. La feria taurina, en La fin, religión mucho más. católica. Los carnavales en la sierra, en fin, las diabladas, todo eso es la herencia del virreinato del Perú, del reino del Perú. Y lo más importante, nuestra religión católica, nuestros santos. Aquí tenemos a Santa Rosa de Lima, también tenemos a San Martín. Y bueno, ¿no? El virreinato es algo hermoso que nos sucedió. El apogeo del virreinato es el siglo XVII, donde se dan todos los grandes santos peruanos: San Juan Macías, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, en fin, el padre del Castillo, que era un místico, y definitivamente es un momento muy importante en la cultura peruana. Así es correcto, hasta que nos convertimos en república. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿República, acierto o error? Qué buena pregunta. Es una pregunta incómoda para contestar, más que difícil. Definitivamente la república no logró crear un mito histórico unificador y potente. La república parte además de una negación, esto es, no existen los 300 años del virreinato del Perú. Entonces la historiografía empieza a saltar del imperio de los incas a la república, como si durante esos 300 años quienes se levantaban todos los días a labrar los campos, quienes llevaban a sus hijos a los colegios parroquiales, en fin, la gente que trabajaba no fueran peruanos. Todos eran peruanos. Los peruanos de hoy son descendientes de los peruanos de esos 300 años. Y entonces la República comete el error que no comete, por ejemplo, la República Francesa, de obliterar ese periodo de su historia. Es muy interesante en los textos para niños franceses. Todo es estupendo. O sea, la Francia celta es estupenda, la Francia conquistada por los romanos es estupenda, la Francia de los merovingios es estupenda, No la de oculta. Carlomagno también, la Edad Media francesa es sobresaliente, el Renacimiento, ni qué decir, la monarquía también, la Revolución también, y entonces hay un enorme esfuerzo de síntesis, sin negación histórica, y lo mismo ocurre hoy en Rusia. Rusia ahora integra todo lo rescatable de su historia en esta continuidad
del pueblo ruso sobre su territorio. Sería absurdo cercenar 300 años de la historia del pueblo ruso sobre su territorio. Y la prueba de ese sincretismo es que el himno nacional de Rusia es el compuesto durante la Segunda Guerra Mundial, al cual se le han sacado las menciones al socialismo. El escudo de Rusia es el escudo de la dinastía de los Romanov, la bandera es la bandera de Pedro el Grande, o sea, hay un sincretismo histórico buscando la unidad nacional. Es decir, se han reconciliado con su memoria de la Rusia zarista. Y con el cristianismo ortodoxo. Muy bien, excelente. Y bueno, pues la República aquí llegó de una manera bastante diferente, ¿no? Es que yo diría que la República aparece como una gran esperanza, pero primero no encontramos un gobernante con suficiente fuerza al inicio de la República. San Martín rehúsa el protectorado y se va. Luego llega Simón Bolívar en el 24. El escudo nacional era hasta esa época el sol del Perú. Todavía no había la negación del espacio virreinal, ni había la negación del imperio incaico, ni nada por el estilo. El sol del Perú representaba la totalidad. Bolívar cambia el escudo nacional y nos da a través de una asamblea constituyente el escudo nacional que tenemos hoy, que es muy bonito, pero que no tiene la potencia que el sol de los incas, el sol de la justicia tienen como símbolo. Así es. Es un símbolo digamos, metafísico de primer orden, el sol. Quizá debimos ser una monarquía constitucional como lo planteó San Martín. Creo que era imposible el planteamiento monárquico. El planteamiento monárquico era imposible porque tanto antes de la coronación de la independencia en 1824, tanto Canning, el primer ministro inglés, como el presidente Monroe han planteado que la América española va a ser una América de repúblicas y que no va a haber injerencia europea. O sea que la idea de traer una casa real al Perú era una imposibilidad. Entonces, o sea, no podía hacerse. Una imposibilidad claro, geopolítica, material. Tú lo has dicho, geopolítica. Eso quiere decir que tras nuestra independencia habían intereses políticos. Bueno, Gran Bretaña financió la independencia. Claro. Y hay una le logia dio a también ahí Bolívar metida, ¿no? una logia, legión. logia Lautaro. Los lautarinos se reunían en Londres y hay una legión británica conseguida por Bolívar a raíz de una negociación con el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, el Foreign Office, porque el gobierno británico no quería que todas las tropas que habían luchado en Europa contra Napoleón, las tropas inglesas, regresen inmediatamente a Inglaterra, porque eso podía ocasionar problemas de inadaptación, de delincuencia, etc. Y entonces firma este acuerdo con el enviado de Bolívar y le envía una legión británica de 15.000 hombres, que es el pivote con el cual Simón Bolívar logra la independencia de la Gran Colombia, y parte de esa legión británica viene acá y curiosamente es derrotada por el ejército real, compuesto básicamente de peruanos, el día antes de la batalla que de defendieron Ayacucho. su virreinato. Así La es. gente tiene que saberlo también, que aquí nada es casualidad, todo en la política. Fue una guerra, todo es, una guerra civil, esa es la verdad. Y también el principal objetivo era la corona española. Hay que recordar, la gente tiene que investigar quiénes estaban prohibidos de hacer negocios con la corona española y ahí pueden más o menos Sí, encontrar. pero más allá de los negocios, hay un profesor inglés de London School of Economics que ya falleció, Martin White, que tiene una tesis muy brillante, que es sobre el nacimiento, el auge y la caída de los imperios. Y la caída de los imperios siempre cae por una coalición de la periferia imperial contra el centro. Todos. Y eso le pasa al Perú, porque el Perú es el corazón del Imperio Español en América del Sur, en América del Norte, Claro, de era México. lo más importante. Sí. Y se produce esta coalición de la periferia que va desde la Gran Colombia, pasando por la Argentina y Chile, para poder coronar la independencia sometiendo al Perú. Y hay un cálculo geopolítico en el sentido de privar al Perú de Guayaquil, que era en ese momento parte del virreinato,
y de la audiencia de Charcas, que si bien había pasado al Virreinato de La Plata, era el gran puente de comunicación entre el sur del Perú y el norte de la Argentina, y una vía comercial de enorme importancia. Todo eso es cercenado. El cercenamiento del Perú continuará hasta el siglo XX, ¿no? Imagínate, todas estas cosas la gente tiene que informarse, tiene que conocerlas. Es importante conocer la verdadera historia de nuestra nación para así poder cada quien tener su pensamiento analítico y crítico más adelante. Bueno, aquí toquemos un tema un poco más actual. La operación Chavín de Huántar, que tú la viviste, sí, definitivamente. Tú la viviste de primera mano, fuiste rehén. Coméntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo tú la recuerdas el día de hoy. Fue una experiencia dura, pero fue una experiencia dura pero recia. Y los rehenes nunca se doblaron frente a los terroristas. Y el rescate fue una operación extraordinaria. Tengo entendido que habían calculado muchísimas bajas y sin embargo solo murieron en la acción un rehén que fue ametrallado por los terroristas y 2 oficiales que también cayeron bajo el fuego terrorista, el coronel Valer y el capitán Jiménez. Y naturalmente la pérdida de la vida de los terroristas, pero los terroristas eran los agresores y ellos pusieron las reglas del enfrentamiento. Es correcto. Y bueno, yo lo menciono porque vemos cómo está Chile, justamente ardiendo en problemas, en desmanes, asaltos, saqueos, por el comunismo, y el comunismo da el terrorismo. Al final es su producto el terrorismo, y en nuestro país se vivió duro, se vivió de una manera bastante crítica, y tú lo has podido sentir, lo has podido experimentar de primera mano. ¿Qué le puedes decir a estos jóvenes que ven a veces el comunismo como algo muy chévere, muy bacán, muy cool? Bueno, para comenzar, que el comunismo ha representado un genocidio, o sea, los terroristas han producido la muerte de más de 30.000 peruanos. Los terroristas no eran terroristas que tenían una religión como los terroristas islámicos, eran terroristas marxistas, leninistas. Ateos. En el caso, ateos. En el caso de Sendero Luminoso, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Y en el caso del MRTA, marxismo-leninismo castrista. Sí. Y yo tuve innumerables conversaciones con Serpa Cartolini y no cabe duda sobre sus convicciones comunistas. No estoy seguro de que todos los terroristas tuviesen la cultura o la preparación ideológica para comprender a qué causa estaban sirviendo, pero los 4 jefes sí definitivamente habían ido a Cuba o habían ido a Colombia, estaban forjados en la educación subversiva, revolucionaria, terrorista del comunismo latinoamericano, lleno de odio. Irracional. Y entonces, claro, los chicos hoy piensan que el Perú ha sido siempre como es hoy y que pueden irse a Barranco a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Bueno, eso no era así. Vivimos literalmente una época de terror con bombas en las ciudades, con asesinatos de comunidades campesinas en las cuales se mataba a los mayores y se secuestraban a los niños, que era una técnica que el marxismo-leninismo utilizó por primera vez en Grecia, con la insurrección comunista en Grecia entre el 45 y el 47. Mataban a las poblaciones y se llevaban a los niños, igual que Sendero Luminoso. De tal manera que el comunismo puede haber variado de mensaje. Hoy puede dirigirse a la comunidad LGTB, a las feministas, a los ambientalistas, pero en el corazón del marxismo, al cual yo llamo neomarxismo, en esta nueva etapa del siglo XXI, está el mismo objetivo, que es la sociedad comunista. Totalmente. El igualitarismo radical,
Destruir la familia. La aplanadora de toda cultura, la destrucción de toda cultura, la relativización de toda moral. Eso. Y entonces, claro, eso produce el nihilismo cultural, y el nihilismo cultural, o sea, culturas en las cuales la gente no cree en nada, genera esclavos. Totalmente, esclavos mentales. Esclavos mentales, que Totalmente. es lo más grave. La dictadura del pensamiento. Porque en los países comunistas del este de Europa estaban sojuzgados por estos partidos únicos comunistas, pero la gente en su fuero interno, no toda la gente estaba con el cerebro lavado y muchos resistían, a tal punto que hoy vemos que los mayores defensores de la cultura y del espíritu están en aquellos países que estuvieron bajo el comunismo. Porque ya aprendieron la lección, Aprendieron ya la vivieron de lección. primera Y en cambio mano los cómo es. países europeos que nunca tuvieron comunismo son los que están en este proceso Claro. de cierta anarquía y caos Si no, miremos España. político, Claro. ¿no? Y bueno, ya que tocamos el tema de la embajada, vayamos al preámbulo, a la toma de la embajada, al día que sucedieron los hechos. Ha trascendido hace algún tiempo, yo tuve a un invitado, Luis Miguel Llanos, él comentó de que existía, que él había tenido acceso a una lista de invitados, algunos nombres pues resaltantes, Karp, también algún periodista hebreo, y muchos nombres de personas de esa comunidad, que aparentemente estaban invitados, pero ese día no asistieron. Algo similar con lo que se dice de las Torres Gemelas, ¿no? Y afirmó tajantemente que sí era cierto y tal. ¿Tú tienes alguna información sobre Ninguna. ello? No Ninguna. tengo, como sabes, siempre se especula mucho sobre estas cosas. ¿Pero podría ser cierto o es un disparate? No, yo creo que no es necesariamente cierto, es una especulación. Lo que sí es cierto es que habían infiltrados, porque cuando se produce la toma y la policía detiene a los mozos que habían servido en la recepción y los empieza a interrogar, yo converso con Serpa Cartolini y se ríe y me dice, siempre se la agarran con el proletariado y ya están interrogando a los mozos. Y dijo, yo tenía infiltrados, 2, pero no estaban entre los mozos. Mira, entonces no existiría ninguna lista de invitados alterna a los que No. se han sabido que estaban ese día. No. Porque a veces hay personas que las invitan y no van. Bueno, eso ocurre. Yo muchas veces no he ido a algunas recepciones diplomáticas porque no he podido, en Así fin. es. Pero es muy difícil coordinar una Complicado, cosa así. Yo lo sí. veo complicado. Claro que sí. Y de todas maneras, bueno, hay que estar alertas, ¿no? Porque toda esa información, pues, con el pasar de los años se va escudriñando, se va preguntando, sobre todo por la curiosidad de saber Yo cómo creo que exactamente se suscitaron los hechos. Para los peruanos que tienen 25 años o menos, Ujú. este mundo que hemos descrito no existe. Ujú. Y no tienen idea de cómo imaginárselo. Así es. Es como Correcto. para mi generación imaginar acontecimientos anteriores como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, son cosas que uno conoce a través de la historia, pero no directamente. Y entonces el dramatismo de la situación, el hecho de un país llevado al límite de la resistencia y que busca desesperadamente salvarse como lo logra el Perú, es una cosa que es muy difícil de transmitir como vivencia a las generaciones que no lo han vivido. Así es. Y bueno, ya que tocaste la palabra neomarxista, el neomarxismo y la iglesia, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves la relación del neomarxismo con la iglesia? Bueno, Hoy. hay una rama dentro de la Iglesia Católica que adopta esta visión mesiánica de que Cristo se encarna en el pueblo de Dios que progresa por la historia, y naturalmente esa es una visión digamos absolutamente hegeliana. Totalmente. Esto es el espíritu de la historia, que en este caso es reemplazado por Cristo, es el que conduce a los pueblos en la teoría hegeliana hasta su forma perfecta, que es el Estado Nacional, según Hegel. Eso está en Fenomenología de la Historia, en fin, en otro trabajo de historia de Hegel, de filosofía de la historia, y
en sus lecciones de derecho. Y entonces esta visión mesiánica es adoptada por sectores de la Iglesia Católica, y otros sectores simplemente adoptan el socialismo, sea a través de la democracia cristiana en su fase tardía después de la Segunda Guerra Mundial. Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio Vaticano II implica el punto de quiebre. Se consumó todo. En el cual estas nuevas doctrinas, si bien no son sancionadas y aprobadas por los papas, se imponen casi por ósmosis al pueblo católico en el mundo entero, ¿no? Y entonces se van cambiando las percepciones de lo que es la Iglesia y sus finalidades. En algunos casos devienen asistencialismo social sin dimensión espiritual, en otros casos hay una dimensión espiritual en la cual, pero equivocada, en la cual hay cierto hegelianismo y a veces hasta panteísmo, ¿no? Y también hay el clero que consideró que debía adaptarse de buena fe, buen clero, pero que han sufrido mucho en el proceso, ¿no? ¿Qué tiempos que vivimos, no? Aquí los señores que nos acompañan, ¿no? Pío XI y Pío XII, pues otra cosa, otro cantar eran. De hecho, bueno, yo recuerdo que Pío XII excomulgó a los comunistas. Dijo que el comunismo era algo anticristiano. Intrínsecamente perverso, es la frase usada por todos los papas respecto Pero al él comunismo. Oficializa, los excomulga a los comunistas. La gente tiene que saber que el señor Pío XII excomulga a los comunistas, y bueno, Pío XI, pues él es quien inaugura el Vaticano. Bueno, sí, pero hace el sílabus. Sí, claro que sí. Esto es, tienen también una estrategia frente a lo que ellos consideran que son las ideologías destructivas de la tradición católica, ¿no? De hecho, ahora podemos ver la teología de la liberación, pues cuánto daño le ha causado al mundo y a nuestra región. Y lamentablemente el autor es un peruano. Vivimos en un mundo post-cristiano. Sí. Esa es la realidad. Sí. Y entonces el cristianismo tiene que adoptar una dimensión personal. Y eso implica saber qué cosa es, no simplemente la inercia. Totalmente, conocerlo a fondo, defenderlo también. Porque si no, a estas alturas, si no lo defendemos, el cristianismo, el catolicismo, vamos a terminar, pues, ¿qué? Poniéndonos un traje para volvernos cruzados. No, lo que yo creo es que la civilización cristiana es la civilización del perdón. La civilización posmoderna no tiene lugar para el perdón. Totalmente. Es un mundo implacable. Lleno de odio. Sí. Definitivamente. Y bueno, ya que hablamos de la Iglesia, también toquemos el tema de que el cardenal Cipriani, nuestro cardenal Cipriani, pues él se ha manifestado, al igual que Abascal, contra el golpe de Estado, pues que se ha dado en nuestro país, que vivimos, ¿no? Un golpe de Estado light, definitivamente sin tanques y tal, pero es un golpe de Estado. Bueno, porque no existe la figura, no hay negación de la cuestión de confianza fáctica. No existe. O sea, fáctica significa de hecho, o sea, todo acto constitucional es por necesidad un acto de jure, de acuerdo a lo establecido en las normas jurídicas. Y naturalmente es inconstitucional. Pero independientemente de su inconstitucionalidad, también muestra el grado de división al cual ha llegado el Perú y el grado de conflictividad. Y lo importante a retener acá es que independientemente de qué pueda pensar uno sobre el Congreso o el presidente, lo importante es defender la constitución política del Estado. Totalmente, las reglas son las reglas. Porque esa constitución política del Estado, con la disolución del Congreso, por una interpretación fáctica de la Constitución, es una primera perforación de la Constitución. Y naturalmente, si esto continúa ocurriendo, vamos a perder el marco regulatorio constitucional que ha permitido al Perú progresar extraordinariamente en los últimos 25 años. Basta que se quiten las garantías que están contenidas en el orden constitucional, garantías económicas y jurídicas, para que volvamos
a una situación de desorden económico. Velasquista. Aquí en esta época, los neomarxistas que se alistan para postular al Parlamento, al Congreso, ellos están pues que se saborean el capítulo económico de la Constitución, ya le quieren echar mano. Ellos están llevando a cabo Sí. de manera muy organizada Totalmente. y cohesiva una guerra psicológica para reimplantar las versiones del socialismo peruano. Por ejemplo, hay una película ahora sobre la reforma agraria y Velasco Imagínate. que omite muchos aspectos de la historia, o sea que es una historia completamente sesgada En lo y absoluto, parcializada. en lo absoluto, sí. Pero la gente en los cines se para al final de la película y aplaude la película. Y entonces eso Ese es el significa poder de la que hay, propaganda. claro, gran ignorancia respecto al pasado, y la información, que esto igual en el caso del documental Sí. sobre Heró, la información que estos documentales presentan es una información preseleccionada en la cual se ha excluido los aspectos negativos y solo se presenta lo bonito. Pero la gran crisis de los 80, el colapso de la República en los 80, se debió a esa revolución y sus consecuencias. Esa dichosa revolución que se podría comparar con el salto pues de Mao. Bueno, También fue un desastre económico. según los que han estudiado las revoluciones de América Latina, la revolución del 68 es la revolución más radical de América Latina después de la de Cuba. La gente no sabe que se expropió toda la gran minería, se expropió el petróleo, la pesquería, toda la comercialización minera tenía que hacerse a través de empresas estatales, la compra de los aperos y equipos mineros tenía que hacerse a través del Estado, la compra de alimentos, la importación de pollos, de sí. papas, todo era a través del Estado. El Estado Sí. había desbordado todos los marcos imaginables y controlaba más del 52% de la economía nacional. Y aquí hay un tema, ¿no? Ellos tuvieron una evidente injerencia pues ya en las empresas privadas. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta antes de Velasco existía un empresario que era el equivalente a Henry Ford, era el Henry Ford peruano, era banquero Rossi, y muere en extrañas circunstancias después que entra En Velasco. 1974. Así es, en extrañas circunstancias, y por arte de magia pues su negocio no lo hereda su familia, sino un señor hebreo, ¿no? Lerner. Entonces es algo bastante raro, ¿no? No, su negocio es expropiado. Sí, expropiado, por supuesto, expropiar es robar. O sea, la pizza, los Roba, astilleros, se expropian las lanchas, se expropia todo. Muy conveniente. Todos todo los eso, negocios, ¿no? todas las pesqueras son expropiadas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se cortó esa vía, se cortó esa posibilidad de que exista un empresario peruano que siga generando empleo nacionalista, realmente, en un capital nacional. Entonces, no se puede decir bajo ninguna forma de que Velasco fue un hombre nacionalista, porque un hombre nacionalista jamás expropia para darle a un extranjero. Olvídate. La destrucción de Forma. capital que representó Sí. la revolución, el desgaste de los equipos de las industrias, del agro, de la minería expropiada, etcétera, sin reposición de maquinarias, en fin, significó una ralentización creciente de la economía peruana hasta el colapso de los 80. Las grandes migraciones finales a la ciudad, no estoy diciendo que comenzaron por la reforma agraria, pero se volvieron masivas por la reforma agraria, y cuando ya la reforma agraria fracasa completamente, para 1977-78, la reforma agraria es del 69, o sea que no llegó a cumplir la década y ya había fracasado completamente, y entonces se produce la migración masiva a las ciudades porque la gente se muere de hambre en el campo. Es que así es el comunismo, es experto para destruir pero no para construir. Así es, y el proceso es muy interesante porque claro, primero son 20.000 familias expropiadas, pierden sus tierras, pero luego hay un segundo escalón que tiene que irse de las provincias y del campo, que son todos los profesionales que prestaban servicios a estas operaciones agrícolas. Y entonces ingenieros agrónomos, notarios, abogados, muchos empiezan
a irse y se van a Lima. Así es. Luego, digamos, los elementos técnicos se van y finalmente el tercio superior del campesinado también se huye a las ciudades. Es correcto. Y luego Sendero Luminoso desplaza 1 millón más de personas a las ciudades. Una verdadera catástrofe demográfica. Si Lima es hoy una ciudad muy complicada, con 10 millones de habitantes, se debe a eso. Y si hay un subdesarrollo en la provincia, es porque la provincia está vacía. Es por eso, exacto. Y la gente tiene que tomar conciencia de que esa es la verdadera historia. Investigar más a fondo para que no se dejen engañar por esta propaganda neomarxista. Y bueno, una pregunta para cerrar. Yo hace poco escribí un artículo comparando la situación de nuestro país, que bueno, no sabía que iba a haber un golpe de Estado y tal, pero ya sentía que nuestro país se parece bastante a la República de Weimar, a esa situación previa. ¿Tú consideras que Perú se está convirtiendo en una suerte de República de Weimar, desmilitarizada, con inmigrantes hasta el tope, persecución hacia las derechas, hacia los opositores políticos, propaganda tendenciosa y claro, desempleo, pero todas esas la cosas? República de Weimar lo que produce es una, digamos, hay una debilidad constitucional inicial, que es objeto de muchas críticas, pero luego viene, la República de Weimar empieza el año 19. Y el año 29 viene el crack del 29, o sea, las bolsas caen, la bolsa de Nueva York quiebra, y en esa época no había equipos de informática, no había manera de controlar la caída, y esa la caída es espantosa, quiebra el mundo. Y luego a partir del año 30 viene la gran recesión. Y entonces eso golpea ferozmente a Alemania, que tenía la obligación de pagar enormes reparaciones de guerra a quienes la habían vencido. Así es, así como hoy pagamos reparaciones millonarias a terroristas. Correcto. Y entonces estas reparaciones de guerra generan una reacción nacionalista que Hitler explota y que utiliza para llegar al poder el año 33. Como caudillo. Ahí, digamos que se quiso jugar con él, digamos que era como un... Yo creo que a mí me llama mucho la atención la figura inocua del embajador Vizcarra en el Canadá, una figura inocua, Sí. luego del ministro de Transportes, también una figura inocua. Pero el presidente Vizcarra es un presidente agresivo en sus políticas, correcto, el que ha exsecretario. llegado hasta la disolución del Congreso. Y lo mismo ocurre en la República de Weimar, o sea, von Papen, que es el jefe del centro, del gran partido católico, que da origen a lo que hoy es la CDU y los partidos demócratas cristianos alemanes, busca un tapón y dice, bueno, este señor Hitler puede servir, lo vamos a usar, lo vamos a manipular, Y lo lo va a servir, subestimaron. y lo subestimaron. Totalmente. Y termina siendo un hombre muy agresivo que termina reuniendo todos los poderes de Alemania en una sola mano. Pero quien le abre la puerta es la democracia. Llega a través de la elección y la convocación del presidente Hindenburg, que no quería, lo detestaba, pero lo convoca a instancias de von Papen como canciller, y claro, en muy poco tiempo ese canciller se ha hecho dar leyes que le dan el poder absoluto. Hoy en el Perú, básicamente el poder está concentrado en una sola mano. Así que para reflexionar y también a aprender de la historia, ¿no? Que hay cosas que también se repiten, como ya lo señalas, y que todos se informen. Informándote, no te van a engañar, informándote, ninguna propaganda neomarxista, por más grande y agresiva que fuese, no te va a subyugar el alma. Pero para eso hay que leer un poco. Exacto. Yo recomiendo 2 libros para comenzar. ¿Cuál? Rebelión en la granja de Orwell, que muestra la verdadera naturaleza del comunismo, y 1984, que muestra la guerra cultural que el comunismo lleva contra su propia población, o estos estados totalitarios que imagina Orwell. Orwell era socialista, pero se desilusiona
del sistema comunista, porque ve lo que han hecho en España, él pelea con los anarquistas y ve que han instalado un régimen monstruoso. Entonces se vuelve lo que él mismo denomina un anarquista Tory, o sea, un anarquista conservador. Muy interesantes recomendaciones, y bueno, ya saben, yo siempre recomiendo The International You de Henry Ford para que sepan pues un poco más de lo que está detrás del comunismo. Ha sido un gusto tenerte aquí, gracias, Francisco, y esperamos tenerte en futuras oportunidades. Y ya saben, me pueden encontrar en Instagram como In The Pilot, en Facebook como The Pilot Face, en Twitter como Twitter Pilot, y por supuesto suscríbanse a mi canal de YouTube, The Pilot TV. Será hasta la próxima. Chau, chau. Obstürmt oder steigt, und die Sonne